Lunes 23 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. La nueva mayoría de AP, Creo, BIN, BADI para lograr gobernabilidad en torno a una agenda legislativa de reforma tributaria y reforma laboral. El costo político de esa gobernabilidad. Además nos acompañará Walter Spurrier, analista económico, columnista de Diario El Universo. La prueba a superar de la nueva mayoría en la Asamblea, la flexibilidad laboral para generar plazas de trabajo a 5 millones de desempleados y subempleados. Y también el reprise de una entrevista memorable con Julio César Trujillo, el expresidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Los retos de reinstitucionalizar a la República para cumplir el mandato, la consulta popular, de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. El ministro de Telecomunicaciones encargado, Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, aseguró que el concurso de frecuencias del año 2016 en el gobierno anterior no sirvió para la concentración de medios, pese a que la Contraloría hace más de un año emitió un informe señalando todo lo contrario. La Asamblea Nacional incluyó una disposición transitoria en la reforma a la Ley de Comunicación, acogiendo este informe de Contraloría. Para el ministro de Telecomunicaciones encargado, Andrés Michelena, no está clara la concentración de frecuencias en el espectro radioeléctrico del Ecuador. En una entrevista en Teleamazonas negó que el fracasado concurso del 2016 haya servido para dicha concentración. De las 1000 frecuencias que podían estar en concurso, 600 quedaron anuladas y viene un nuevo proceso de concurso. 221 fueron adjudicadas. De esas 221 frecuencias, el Contralor nos pidió que hagamos el estudio uno por uno y lo cumplió el Arcotel. Hemos entregado y son cumplimientos básicos que no están en concentración de frecuencias, que no hay concentración de frecuencias. Pero fue la Contraloría General del Estado que pidió la anulación de ese concurso, porque encontró que el mecanismo permitía el acaparamiento de frecuencias. El principal beneficiario era el grupo liderado por el empresario mexicano Ángel González, quien, según Fundamedios, desde el año 1983 mantiene en el Ecuador 19 medios de comunicación con 85 frecuencias de radio y televisión. Dato respaldado por la fundación alemana Friedrich Ebert, que en un informe del 2017 determinó que González controla 18 medios con un total de 87 frecuencias. Pese a ello, González intentó aumentar su control de los medios usando el concurso del 2016 mediante un entramado de empresas vinculadas, tal como explica el titular de Fundamedios. Habían empresas que estaban domiciliadas en una misma domicilio o dirección. Había empresas que compartían administradores, que compartían accionistas. Entonces, con la revisión de toda esta documentación, se logró trazar cómo se estaba utilizando este conglomerado de 18 empresas para tratar de captar 109 frecuencias. El acaparamiento de medios del grupo de González se da pese a que el artículo 17 de la Constitución dice que el Estado no permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Además de que la Ley de Comunicación dice que no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en territorio nacional. Pese a las normas, no ha habido autoridad que las haga cumplir. Es que los medios de González están en toda América. Según la página web de Alba Visión, que los agrupa, tiene 45 canales de televisión, 68 radios, 65 salas de cine y un diario en 14 países. Aunque se sospecha que esa es solo una parte de su emporio mediático en el continente. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días con todos. Hay dos temas muy claros en esto de la asignación de frecuencias y las prácticas monopólicas del fantasma, apoyadas por el gobierno de Correa y hasta ahora por el actual, así como por el silencio de quienes fueron elegidos por el pueblo para ejercer el control político sobre el Ejecutivo. Llamamos la atención especialmente por algo que estuvo
fuera de concurso, asignar una segunda cadena nacional de televisión al mismo grupo, quebrantándose groseramente la ley por el correato, lo cual es reclamado por Ecoavisa y Teleamazonas, y la ejecución de la reforma a la ley de comunicación que comprende el mandato de la Asamblea para cumplir las recomendaciones de Contraloría sobre el concurso de frecuencias 2016. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta por Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. Si bien ya lo hice el martes, quiero expresar mis condolencias a la mujer de Julio César Trujillo, a sus familiares, particularmente a sus sobrinos, a quienes los conozco personalmente. El acuerdo político de una nueva mayoría en la Asamblea por parte de Alianza País y aliados, Creo, BIN y BADI, ha sido saludado con voz de apoyo por el grupo financiero JP Morgan, el más importante de Wall Street. Este saludo es de buen augurio para la estabilidad del gobierno, pero de pronóstico reservado para las aspiraciones presidenciales de Guillermo Lasso. Por eso el PCC de Nebot no forma parte del acuerdo. Yo creo que la señal ha sido muy buena. Está bajando el riesgo país, se está viendo al Ecuador como un país más creíble después de este acuerdo ético que incorpora, que incluye 10 puntos programáticos que son claves para la economía del país y sobre todo, Alfredo, para la generación del empleo productivo. El primer punto de aquel acuerdo al cual estamos haciendo referencia es sin duda alguna reformar, pero con valentía y con seriedad, el Código del Trabajo, que data de 1938, Alfredo, ya son 81 años y se han hecho tibias reformas. Y es hora, por ejemplo, de incorporar el trabajo por horas, para que los jóvenes que se incorporan todos los años al mercado laboral vayan ganando algo de dinero con el trabajo por horas y sobre todo vayan ganando la experiencia que les va a ser requerida en los subsiguientes años. Hay que establecer claros parámetros para salvar al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es parte de este acuerdo por la gobernabilidad, por la ética y por la estabilidad política del país. Por tanto, creo Ahora, pero el acuerdo al final del día posterga el control político y privilegia una agenda de legislación donde sobresalen una reforma laboral, otra sobre el manejo de la economía y la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Respecto a la reforma laboral, se anuncian acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para que el contrato de prueba dure 3 años para nuevos emprendimientos. ¿No sería eso volver a la precarización laboral? Porque los nuevos emprendimientos liquidarían antes de los 3 años para reiniciar con cambio de razón social. No es así. Hay que preocuparse, Alfredo, de aquellos que no tienen trabajo. 6 de cada 10 ecuatorianos está desempleado, subempleado y vive en la informalidad. 6 de cada 10 ecuatorianos no tiene un trabajo digno. Hay que preocuparse por ellos, obviamente respetando el derecho de los trabajadores, respetando a aquellos que ya tienen trabajo, que tienen la suerte de contar con un trabajo fijo, pero preocupémonos de aquellos que no lo tienen. Pero concretamente, ¿qué se haría respecto a la posibilidad de que las empresas dejen los nuevos emprendimientos, se liquiden y reinicien recogiendo al mismo personal sin reconocerle los beneficios de la estabilidad? Se reconocen todos los derechos adquiridos, Alfredo, no hay tal precarización. Sería un grave error. Pero no se reconoce la estabilidad, o sea, el periodo de prueba de 90 días viene desde el derecho romano, tiene 2000 años. Hasta se habla por eso de los 100 días de los gobiernos. Y entonces reducirlo, de repente aumentarlo a 3 años, parece algo fuera de foco.
No, señor. Primero hay que dar facilidades a los emprendedores para que contraten más gente. De eso se trata. Primero. Segundo, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Alfredo, y no conozco a un solo empresario que haya despedido a un buen trabajador. La estabilidad, en términos prácticos, está relacionada con la forma de trabajar de aquel ciudadano que quiere conservar su trabajo haciendo bien su tarea. Por tanto, démosle facilidades al emprendedor para que contrate más gente. No hay tal precarización, no hay tal dificultad a los trabajadores. Todo lo contrario, lo que queremos es que se estabilice el trabajo de los que sí tienen, pero preocupémonos, ya es hora, de 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo. ¿Por qué no nos preocupamos por aquellos? Hay que generar fuentes de trabajo y empleo. ¿Cómo? Seguridad jurídica, inversiones. Respecto al sistema de seguridad social, se habla de aumentar la edad de jubilación, aumentar el aporte mensual de los trabajadores y entregar las inversiones de los fondos del IES a financieras privadas. ¿Cuál es la posición de Creo al respecto? Hay que debatir este tema que es muy delicado. Hace pocas semanas, como miembro del CAL, recibimos al director del IES, Paul Granda, para que nos explique aquellos temas que la autoridad del IES está pensando poner en el tapete de discusión. Hay que discutir esos temas, pero ojo, no podemos dejar que el IES quiebre. No podemos dejar que la sostenibilidad del IES esté pendiendo de un hilo, porque ahí está el dinero de los jubilados, de los pensionistas y de los afiliados, de todos los ecuatorianos. Yo presenté un proyecto de ley, Alfredo, a fin de que se evite que los gobiernos, este y otros, puedan tomarse sin beneficio de inventario los recursos que son de todos los ecuatorianos. Ya es hora de que tengamos la valentía de discutir estos temas, pero por supuesto, jamás y respetando el derecho de los trabajadores. Ahora, sobre el manejo de la economía, se plantea en efecto eliminar las competencias del Banco Central sobre la liquidez, donde metía la mano a las reservas de la banca privada, del IES, de los gobiernos autónomos y de las empresas públicas. Se eliminará el Banco Central, que es innecesario en dolarización, y se volverá a incluir a los gremios empresariales en el manejo de la economía. Al Banco Central hay que darle estabilidad para hacer lo que debe hacer dentro de la dolarización que estamos viviendo, a fin de que se controle la deuda, se controle el gasto y por supuesto se pueda aplicar, y ojalá ya, un buen programa económico. No se olvide usted que el mejor plan social es un buen programa económico. En eso queremos ayudar al país, a que se genere un plan económico que signifique inversión nacional y extranjera, que el Banco Central haga su papel, que signifique firmar nuevamente tratados bilaterales de inversión que el gobierno de Correa los denunció poco antes de dejar el poder. Hay que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. A algunos no les gustan las siglas TLC, pero hay que tratarlo con valentía. El Ecuador es el único país, Alfredo, de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua, aquel que anda gobernando ya 29 años, tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Hay que generar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, hay que generar estabilidad política, estabilidad económica y por supuesto seguridad jurídica. Y en ese paquete de intereses para todos los ecuatorianos está inmersa por supuesto esta mayoría que lo que hizo es parlamentar en virtud de que ningún movimiento político en la Asamblea, yo soy legislador, tiene por sí sola la capacidad de pasar y aprobar una ley a fin de que se aprueben estos marcos jurídicos que deberían ser ambientes expeditos e idóneos para mejorar la calidad de vida de la gente. Alfredo, a la gente no le interesa que se lancen dardos. Es importante que la Asamblea controle, digamos, la ejecución de lo que se apruebe por parte del Ejecutivo. Ahora, para el efecto, la Asamblea debe recuperar los nombramientos en la función de transparencia que hace el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer, estimado Alfredo, y esa ha sido nuestra posición desde el inicio. Aquel invento del quinto poder del Estado, que es copiado del chavismo, tiene que desaparecer. Yo acudí a Montecristi allá hace 10, 12 años para decirles a los asambleístas de aquel entonces que no cometan el error de irse contra Montesquieu y establecer cuarto y quinto poder del Estado, una barbaridad, primero. Segundo, por supuesto que la Asamblea debe retomar la capacidad de nombramiento, porque ahí en la Asamblea, guste o no guste, estamos 137 legisladores que estuvimos en campaña, que ganamos las elecciones, que hicimos ofertas, por supuesto, y debemos cumplirla. En
los 137 legisladores está la voluntad de los 14, 15, 16 millones de ecuatorianos que decidieron quiénes son sus representantes en mayor o menor número, con la proporcionalidad que corresponde a un país que pretende vivir en democracia. ¿Por qué ignora la Asamblea el control político del Ejecutivo en lo que concierne a prácticas monopólicas de medios de comunicación que alentó la dictadura de Correa? ¿Está ya introduciéndose el poder de estos monopolios en la política? En nuestro acuerdo hemos incorporado el que se establezca una comisión de fiscalización que sea multipartidista, que ningún movimiento político tenga mayoría en ese consejo o en esa comisión de fiscalización, para que el tema que usted aborda y otros se lleven en forma expedita. En los próximos días se llevará a cabo, por ejemplo, el juicio político a la ex canciller de la República, y el proceso fiscalizatorio o los procesos fiscalizatorios tendrán que tendrá que actuarse con celeridad, con conciencia y con responsabilidad. No podemos tolerar que vuelvan a quedar en el limbo ciertos procesos fiscalizatorios. Usted tiene razón cuando habla del control político, hay que hacerlo, y no estamos renunciando a aquel control político, todo lo contrario, estamos puntualizando que es una de las 11 tareas importantes que tenemos los legisladores. 2 de ellas son, por supuesto, legislar, y la otra es fiscalizar. Estos son los puntos de vista de Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, sobre los compromisos de la nueva mayoría en la Asamblea. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Fin. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Walter Spurrier, analista económico, para hablar sobre la flexibilización del régimen laboral, que es vista como algo vital por un grupo de académicos y analistas económicos para mejorar la competitividad de la producción nacional. Lo analizamos al volver, no se vaya. Walter Spurrier, analista económico, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefe. Buenos días. Usted es uno de los firmantes en la carta abierta que le hacen al presidente y a la Asamblea Nacional. La llaman la reforma laboral una necesidad imperiosa. Lo que ha pasado es que cada que hay un cambio de ministros o afectaciones en el empleo, malas cifras económicas, siempre se habla de la necesidad de nuevas reformas laborales. ¿Por qué creen que ahora sí es urgente una reforma? Bueno, es que hay un cambio fundamental que quizás los más jóvenes no lo entienden, las que tienen 35 años o menos no lo entienden. Antes, cuando teníamos nuestra moneda y había una falta de competitividad en la economía, los sueldos habían subido mucho, la economía se ajustaba por una inflación y devaluación. Los asalariados vivían la angustia de que día a día caía el poder adquisitivo de sus sueldos. Y luego caíamos a un nuevo nivel de precios, de los cuales más importante es el salario, que estaba de acuerdo a nuestro nivel de competitividad, y las exportaciones podían salir adelante, la producción interna podía competir con los productos extranjeros, etc. Hoy no, hoy estamos dolarizados, hay una protección muy importante en los salarios. Las alzas que se dieron en el gobierno anterior, muy pronunciadas en el salario mínimo, nos han puesto con nivel de salarios superiores a nivel mínimo a los de México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, con Chile más o menos igual. Y el resultado es de que no se está invirtiendo en el país, las exportaciones pierden espacios porque no pueden competir con los precios de los países competidores, las industrias nacionales que quieren producir y los productos importados cuestan menos. Y entonces estamos en una situación en que las empresas, para combatir ese problema, reducen el número de empleados. Y eso nos causa un problema social. Cada vez tenemos menos personas en empleo formal. Las empresas que más o menos salen adelante son pequeñas empresas que no cumplen con las leyes. Claro, pero entrando en el tema de reformas y poniendo de la mano lo que usted se refiere, por otro lado, en la otra cara de la moneda está los beneficios que trajo con ello la dolarización y por ende la estabilidad que eso mismo produce. Pero hoy por hoy es una realidad. 6 de cada 10 trabajadores ya está en esa lista de o personas desempleadas o con empleos inadecuados, es decir, que trabajan por ingresos que son menores al mínimo o por menos horas. Sí. Pero sabemos que gran parte del empleo adecuado hoy está en el sector público. Al achicarse o reducir el tamaño del Estado, que es lo que se propone, ¿cómo hacer que eso no empeore aún más las cifras, sino que se pueda pasar al lado del empleo en el sector privado? Bueno, eso
eso es una tarea muy complicada, no es fácil, pero eso se requiere que haya condiciones para que haya mucha más inversión privada. Inversión privada en que emplee a estas personas o que estas personas puedan ofrecer sus servicios profesionales a empresas privadas. Esta situación tenemos que verla en paralelo con otra, y es de que el gobierno ya no puede invertir como estaba invirtiendo antes, ya no puede ser el empleador de última instancia donde todo el mundo conseguía un empleo. Ya no hay, ya no nos prestan dinero como para ese derroche. Entonces tiene que crearse condiciones para que se reactive la inversión privada, para la producción interna y para la exportación. Y una de las condiciones para eso es que el país no sea más caro por mano de obra de lo que son Colombia y Perú, por ejemplo. Lo que los trabajadores temen con lo que se está proponiendo es que esta modernización laboral, como se la plantea, significa en la práctica formas de precarización. Es cierto que ningún empresario contrata para despedir ni para explotar, pero los trabajadores recuerdan, porque habiéndolo vivido o no, la memoria y conocer lo que ha pasado en nuestro país es innegable y recuerdan esas épocas. Entonces, hoy plantear la posibilidad, por ejemplo, de extender las jornadas de trabajo, que se pueda incluir un sábado o un domingo cuando todavía esté claro dentro de las 40 horas, ¿no podría llevar a esos nuevos abusos, o para que se cumpla lo que haría falta es control? Bueno, los dirigentes sindicales hacen bien en tener una preocupación, eso es su trabajo, ellos tienen que proteger el derecho de los trabajadores, y lo que es más, si se llegan a hacer reformas que vulneran los derechos de los trabajadores, se corre el peligro esos empleadores de que a futuro las Cortes deciden que fue inconstitucional esa reforma. O sea, en ese sentido es importante que todo se haga dentro del marco constitucional y de respeto de los derechos laborales. Hay esa preocupación, por supuesto, y hay que hacer el seguimiento. Yo, de lo que he escuchado a los dirigentes sindicales, creo que les he escuchado las dos cosas. Por una parte, la preocupación de preservar los derechos de los trabajadores, y por otra parte, reconocer la necesidad que hay que crear situaciones, condiciones para que haya más empleo. Eso de control que usted menciona en último momento, aquí yo pienso que podemos tener un problema. Si para contratar una persona va a haber que hacer un trámite en el Ministerio del Trabajo y esperar una respuesta del Ministerio del Trabajo, las reformas no van a funcionar. Los controles tienen que ser como un árbitro en el fútbol, que ve cómo funcionan las cosas y pita si hay una infracción. No puede ser que cada vez que se dé un paso hay que hacer un trámite. Ahora, ahí no funciona. Sobre el periodo de prueba, que no sea de 3 meses, sino en los casos de emprendimientos de 3 años, ¿qué han dicho los trabajadores? Bueno, cuidado, a los 3 años cierran la empresa, crean otra razón social para volver a contratar sin asumir las obligaciones en liquidaciones. En la práctica, ¿todavía hay esos riesgos, o usted cree que eso sí beneficia para la dinamización de la contratación? Bueno, yo pienso que es una preocupación legítima que piensen que una empresa va a cambiar la razón social cada 3 años y de esa manera no dar nunca estabilidad a los trabajadores. Entonces, sí, por supuesto es que la norma debe impedir que suceda eso, pero la idea es de que alguien que quiere emprender y montar un negocio, los emprendimientos implican riesgo, y un alto porcentaje de los emprendimientos quiebran, no salen adelante. Son pocos los que salen adelante y prosperan. Esa es la idea del emprendimiento. Y entonces, cuando un emprendedor dice, si yo hago un negocio y me va mal, y encima tengo que pagar esta enormidad de despido intempestivo a mis trabajadores, el riesgo es muy alto, porque no solamente pierdo lo que he invertido, sino que pierdo el patrimonio familiar y voy a la bancarrota. Entonces, eso desestimula el que haya nuevo emprendimiento. Los costos laborales pesan al hablar de competitividad, porque lo que se quejan los exportadores, comerciantes, empresarios, es que los costos de producción en nuestro país, por un sinnúmero de trabas, son muy altos en relación a otros países. ¿Estas reformas lograrían aliviar algo esos costos del lado de lo laboral, que es el trabajador? Pero ¿qué debería pasar con el resto de factores para que no sea solo el trabajador el que lo asuma? Bueno, la idea es que tiene que haber un conjunto de medidas que lleve a una reducción de costos en la economía, lo que llaman devaluación interna, porque no puede haber una devaluación de la moneda porque no tenemos moneda propia. Entonces, hay una serie de medidas que tienen que llevar a eso, entre esas, reducción de trámites burocráticos que encarecen lo que hacen las empresas. Tiene que haber incluso una
contracción de la demanda y que estamos viviendo ya, para que las empresas comiencen a bajar sus márgenes, los que dan servicios y los que dan los productos, que acostumbren a ganar menos, todo lo cual debe incidir a que bajen los precios. Y de esa manera incluso quienes tienen empleo, cuando tienen ingresos fijos, su salario va a ganar poder adquisitivo porque las cosas van a ser más baratas. Entonces, no es lo laboral lo único, es una pieza fundamental que requiere cambios legales. Hay otras cosas que deben hacer, que es trabajar con el mercado en términos generales, que no requieren reformas legales y que tienen que tomarse para que el país se abarate. Algunas de las propuestas de Walter Spurrier, analista económico, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y al regresar recordaremos la exposición de Julio César Trujillo, quien fue presidente del Consejo de Participación Transitorio, cuando habló para Contacto Directo sobre los propósitos de la reinstitucionalización de la democracia. Manténgase en nuestra sintonía. Como homenaje de apoyo a la lucha contra la corrupción que ejemplarmente llevó a cabo Julio César Trujillo, hoy reproducimos una entrevista que le hizo Lenín Artieda el año pasado, en la que expone sus propósitos en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ustedes solo pueden actuar con las autoridades que fueron designadas por el Consejo de Participación, que fue cesado por expresión popular mayoritaria, o pueden también evaluar y terminar con los periodos de cualquier funcionario. Todos los funcionarios que sean nombrados o puedan ser nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como institución, no como individuos. Los individuos somos transitorios. La facultad no radica en cada uno de nosotros, sino en el órgano, en este caso en el Consejo. De manera que las autoridades en las que interviene el Consejo tenemos facultad para evaluarlas. Más aún, la opinión de connotados constitucionalistas del país, a los cuales los medios de comunicación constantemente recurren, nos manifestaron que sí podíamos hacer esta evaluación de todas las autoridades en las que de alguna manera haya intervenido el Consejo como órgano, no las personas que integran ese órgano. El órgano es permanente, las personas somos transitorias. Más aún, la señora presidenta de la Asamblea tuvo la bondad de visitarme en días pasados y decirme que no me preocupe, y el Consejo no tiene por qué preocuparse de estas voces disidentes que tienen ahí dentro de la Asamblea, que esas voces no tienen ningún respaldo en la mayoría de los asambleístas, y a ellos le hemos indicado que nosotros pensamos respetar las atribuciones que cada una de las instituciones tiene en el país. Ahora sí, usted por un lado se reúne con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pero por otro lado, ayer justamente se trató de aprobar en el Pleno de la Asamblea Nacional una simple resolución respaldando el trabajo que está realizando el Consejo, y se unieron correístas y morenistas para bloquearlo y no dar paso a ello. ¿Cómo lo interpreta usted esto? No conozco realmente lo que ocurrió en la Asamblea, pero alguien me informó que lo que se negó fue la alteración del orden del día para tratar, en lugar del orden del día que estaba previsto, tratar esta resolución que fue propuesta por algunos asambleístas. No conozco el detalle de cómo haya ocurrido, de lo que haya ocurrido en la Asamblea, de manera que no puedo anticipar mi criterio. Ahora, estas voces disidentes, como usted las llama, quieren ir ante la Corte Constitucional, al igual que el Consejo de la Judicatura, para que delimiten el ámbito de acción del Consejo de Participación Ciudadana. Son, le pregunto, doctor Trujillo, intentos desesperados de quienes temen su cesación. Me temo que sí, que ellos tienen temor de ser evaluados, porque el que a mí me evalúen en una función pública no tiene nada de novedoso ni nada de extraordinario. Ante la opinión pública estamos sometidos todos los funcionarios públicos. Y luego
estamos sometidos a la evaluación que nos hagan de nosotros las autoridades que tengan competencia para conocer nuestro comportamiento. Y entre ellos está la Asamblea Nacional, que es la competente para fiscalizar y también para legislar. Ustedes iniciaron ya el proceso de evaluación a los a los vocales del Consejo Nacional Electoral, pero este mismo Consejo, el pasado 23 de marzo, declaró el inicio del proceso electoral 2019. Y con eso argumentan que están blindados porque el artículo 19 del Código de la Democracia señala que no se podrá destituir a funcionarios electorales una vez que se haya efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que ésta concluya con la proclamación de resultados electorales. Entonces, doctor, ¿se va o no se va a poder evaluar a los vocales del CNE? Yo creo que tenemos competencia para evaluarlos de acuerdo con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Además, la opinión de destacados constitucionalistas del país, de Quito, Guayaquil, Cuenca, son de este parecer. Otra cosa, hay quienes sostienen que es el Consejo de Participación Transitorio el que está actuando de una manera discrecional, así como hay voces de destacados constitucionalistas que señalan lo contrario. Pero parecería que nos estamos olvidando que hay centenares de denuncias en contra de muchísimos funcionarios, no solo por fallos administrativos, incumplimiento de sus funciones, sino también por actos de corrupción. ¿Qué nomás ha llegado a las manos del Consejo que usted preside? Ayer, después de una reunión del Consejo Transitorio, salí deprimido al ver el grado de corrupción a la que llevó Correa al gobierno del Ecuador. No dejó nada que no participe en la corrupción del país. Y es que bien dice el pueblo ecuatoriano, enferma la cabeza, está enfermo todo el cuerpo. Y así ocurrió. Enferma la cabeza del Estado, que es el presidente de la República, se enfermó todo el país. Y todos se creían autorizados para robar de los dineros del pueblo ecuatoriano. ¿Y estos actos de corrupción que lo deprimieron ayer, doctor Trujillo, en qué entidades se habían presentado? No hay institución en la que no hayan robado. Ahora, ¿ustedes cuentan en este momento con el respaldo, con el apoyo del gobierno o consideran que no es necesario luego del pronunciamiento popular en la consulta? Cuando le visité al señor presidente de la República, le indiqué que nosotros respetaríamos el pronunciamiento popular, que él es un presidente legítimo, elegido por el pueblo, y creemos que hay que respetarlo. Que también nosotros éramos elegidos de acuerdo con la voluntad popular y cumplíamos el encargo del pueblo ecuatoriano, pese a quien le pese. Patalee quien patalee, proteste quien proteste, que esas protestas y esos pataleos nos tienen sin cuidado. Los tienen sin cuidado, doctor Trujillo, porque hay poderes, instituciones y funcionarios que estarían felices de verlos a ustedes fuera de la función que están desempeñando. Bueno, algunos han de desear sacarnos de la función, pero bueno, si nos sacan, yo al menos me dicho tranquilo a mi casa. Tengo mi conciencia tranquila, camino por las calles de Quito, por los mercados y plazas de Quito con absoluta tranquilidad. Y lo que es mejor, con el aplauso de los hombres sencillos del Ecuador que transitan como yo por las calles y plazas del Ecuador. Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Transitorio, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y con esta entrevista en homenaje y memoria a Julio César Trujillo y su lucha, concluimos esta emisión de Contacto Directo. Alfredo. Nos vemos el lunes y mañana el informe de labores del presidente de la República a la Asamblea Nacional. Buenos días.